Buenas tardes, queridos amigos. El día de hoy vamos a entrevistar a la doctora Ana Cristina Velázquez, quien es árbitro especialista en contratación pública y también ha sido asesora legal en la presidencia del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE. Bienvenida, Ana Cristina. Gracias, Jorge. Te agradezco muchísimo la invitación a ti y al CAE. Es una experiencia enriquecedora para nos. Gracias Ana Cristina. Y para todos los amigos que nos están viendo, el día de hoy vamos a abordar temas sobre la última modificación que se realizó a través del Decreto Supremo 377-2019 por el actual gobierno, en la cual se modificaron algunos artículos de la Ley de Contratación con el Estado y su reglamento. Entonces, como sabemos, las etapas de la contratación pública inician con los actos preparatorios, el proceso de selección y la ejecución del contrato. En ese sentido, Ana Cristina, ¿cuáles son las modificaciones más relevantes que encontramos en los actos preparatorios? Sí. Nuevamente gracias, Jorge. Específicamente creo que en actos preparatorios esta nueva modificación que se dio al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que está vigente desde el 15 de diciembre del 2019, nos trae dos puntos importantes que creo que debemos rescatar en actos preparatorios. Primero, se incorporó dentro de la posibilidad de que las entidades pudieran encargar hasta la norma anterior solamente organismos internacionales el proceso mismo de selección. Sin embargo, con esta modificación se ha incluido también los actos preparatorios. ¿Y por qué es importante rescatar esta modificación? No sé si ustedes recuerdan, pero en el año 2013 se realizó una investigación muy importante por la comisión que investigó los actos de corrupción en el gobierno regional de Ancash. Y se determinó en ese informe, que es público, que la mayoría de contrataciones de obras se había realizado a través de organismos internacionales. Es por eso que la modificación que se da integralmente a la Ley de Contrataciones a través de la 30225 excluye esta posibilidad para las entidades. Sin embargo, se ha incorporado nuevamente en estas modificaciones recientes, y ya no solo para el proceso de selección, sino para los actos preparatorios. ¿Cuál es la relevancia de este cambio? Que al poder cualquier entidad encargar los actos preparatorios y procesos de selección a los organismos internacionales, estos actos o estas fases del procedimiento de contratación se realizarán bajo normas que estos organismos internacionales señalen. Es decir, salimos nuevamente del esquema de la ley y el reglamento de contratación pública especial para que sean los organismos internacionales los que determinen cuáles serán las reglas de juego para esos proveedores. Ahora bien, hay una lección aprendida que se ha rescatado en esta norma y en este cambio, y es que estos convenios deben permitir obligatoriamente que tanto el OCE como la Contraloría tengan acceso a este tipo de información, y que estos convenios se registren en el SEACE bajo responsabilidad del funcionario que tenga a cargo el registro de la información en la plataforma electrónica. Y Ana Cristina, respecto a ese punto, ¿quién o qué entidad o si es el OCE acredita este organismo internacional? ¿Lo dice la ley o se aplica a discreción de la entidad? ¿Cómo funciona eso de la acreditación? Importante tu observación, Jorge, porque hay una opinión que emitió OCE en el año 2018 donde señala cuáles son las características que debe cumplir el organismo internacional, pero habla de características de especialización respecto a los procesos que pueda llevar a cabo. Y en la parte final señala aquellos debidamente acreditados ante la instancia a la que les sea asignada esta responsabilidad. Pero ni la opinión ni la norma nos dice quién será el encargado de acreditar a estos organismos internacionales. Y entiéndase con la acreditación, verificar que el objeto y la finalidad de los mismos sea justamente ser especialista o tener las cualidades particulares para llevar a cabo estas dos importantes fases del procedimiento de contratación. Okay. Y siguiendo con temas de actos preparatorios, hay un valor referencial, ahora hay un valor estimado. ¿Cuál es la lógica del valor estimado y el valor referencial, y qué novedades nos trae esta nueva modificación? Sí, muchos dicen volvemos a modificar la norma.
Y en realidad lo que ha pasado respecto del valor estimado y el valor referencial es que hemos vuelto a lo que inicialmente se modificó con la 30225. ¿Qué pasa? Esta norma de la 30225 incluye las recomendaciones de la OECD respecto de buenas prácticas en compras públicas. Y una de estas buenas prácticas justamente fue definir que para bienes y servicios debía establecerse un valor estimado. ¿Qué significa valor estimado? Que yo no registro en la plataforma del SEACE cuánto estima la entidad que va a pagar o que va a pagar por el servicio o la compra de los bienes, sino que traslada la responsabilidad al proveedor, en este caso postor, en esa etapa, para que eficientemente programe su estructura de costos y defina cuánto podría ofertar su producto al Estado. Esta buena práctica que se incorporó con la 30225 tuvo solamente 9 meses de vigencia hasta la modificación del 1341 en abril del 2017. Y esos 9 meses determinaron que el Estado en servicios, en algunos servicios, tuvo un ahorro del 30% respecto al estudio de mercado que realizó efectivamente para saber cuánto podía costar el servicio que salían en oferta. Pero aún así, como todos saben, los cambios normativos obedecen a decisiones políticas y sin tomar en cuenta el estudio, modificaron para que se volviera valor referencial. En el 1444, la norma que está vigente ahora y que se ha reglamentado, hemos vuelto a considerar el valor estimado, porque tenemos que darle un tiempo prudencial a los cambios para que nos determinen si efectivamente surtieron efecto o cumplieron la finalidad para la cual fueron implementados. Entonces, a partir de la fecha de la modificación del 1444, podemos considerar también en nuestros estudios de mercado y en la convocatoria de los procesos, cuando se trata de bienes y servicios, un valor estimado significa que es reservado y le traslado la responsabilidad al proveedor para que éste defina eficientemente cuál va a ser su oferta presentada al Estado. Pero, ¿qué opinión tienes sobre cuando una entidad hace un estudio de mercado y pide cotizaciones a los proveedores? El proveedor generalmente le da un valor inflado, digamos, sobre el costo que va a manejar, porque el proveedor sabe de que dentro ya del proceso de selección va a tener que bajar el monto de su oferta económica. Entonces, ¿cómo es que tenemos o cómo hacemos un eficiente valor estimado si tenemos en los estudios de mercado ese margen de probabilidades que el proveedor no te va a dar el valor real? Muy buena tu apreciación, porque es cierto, una de las formas de realizar o llevar a cabo un buen estudio de mercado es no solamente utilizar una fuente de información, y esta fuente de información vendrían a ser las cotizaciones. ¿Cuál es mi otra fuente válida de información? Los predios históricos a través de los cuales el Estado compra. Porque tú has acertado respecto a tu observación. Cuando cotizo, puedo cotizar más allá de lo que realmente va a ser el costo del bien o la prestación del servicio. Pero cuando oferto, ajusto eficientemente mi estructura de costos, porque lo que necesito es tener competencia y saber que voy con un valor que me podría llevar a ganar el proceso de adjudicarme la buena prueba. Entonces, comparativamente, si solamente me llevo por la fuente de cotización, quizás efectivamente no tenga certeza respecto de si ese es el valor real del bien o respecto de la prestación del servicio. Pero si me voy a los históricos de los últimos años por lo que compra el Estado, podré establecer un promedio para salir o bien con un valor referencial, en el caso de obras, que es muy complicado en realidad estimarlo específicamente, pero en el de bienes y servicios sí me puedo acercar a algo que no me permita ir con el promedio de la cotización como única fuente de información. Ok, pero ¿y qué apreciación te merece el tema de que cuando uno hace un estudio de mercado generalmente te adjuntan los términos de referencia? Y generalmente cuando uno revisa como proveedor, cotiza por lo que te están poniendo en los términos de referencia. Pero luego en los criterios de calificación te dicen tienes que tener ISO 20 puntos, o bueno, 5 puntos. Si me pones tal mejora también vas a tener puntos, y como que eso, si mi cotización fue enviarte por un producto que no tenía ISO y al final me vas a poner ISO, ¿no crees que eso
le estás sacando también por parte de la entidad, no estás haciendo un buen estudio, distorsión del estudio. Sí, efectivamente, pero la modificación del 1444 en actos precautorios ha determinado que el área usuaria ya no solamente elabora el requerimiento, sino también los criterios de calificación. ¿Qué significa? Que nosotros como proveedores, en este caso postores, que se nos invita a cotizar, debemos exigir que se nos traslade no solamente el requerimiento de lo que se va a realizar, sino también aquel criterio de calificación que ya elaboró también el área usuaria y que debería formar parte del requerimiento. Porque de lo contrario, efectivamente, yo puedo cotizar por el bien, pero no necesariamente cumplan los requisitos de calificación o los factores de evaluación en adelante para llevarme, porque no solamente se adjudica el que ofrece mejor precio. Los criterios o los factores pueden determinar que el precio sea un 20% y finalmente los criterios o los factores de mejora de puntuación se lleven el 80% de la evaluación. Entonces, de alguna forma, que es cuestionable, porque decían cómo el área usuaria va a determinar el requerimiento y también los criterios de calificación. Significa que yo voy a ser juez y parte respecto de lo que quiero y quién debe calificar. La norma siempre te invita a buscar una solución oportuna y correcta. No necesariamente va a ser la mejor, pero tenemos que intentar que ese tipo de distorsiones no se sigan presentando. Y veremos ahora en el tiempo, luego de un proceso de evaluación, cómo se puede llevar o si este cambio mejora justamente esa distorsión que se está presentando en el mercado actualmente. ¿Y el rol del comité de selección cuál va a ser? Porque si el área usuaria va a ser el que elabore, digamos, los términos de referencia, los criterios de calificación, ¿qué pasa cuando el postor observe y diga en los criterios de calificación debes suprimir, por ejemplo, un criterio que te otorga un cierto puntaje y el comité, ¿cuál va a ser el rol? ¿Solamente correrle traslado al área usuaria para si se quita o no esa observación o va a tener algún aspecto más amplio el comité de selección? Claro, en realidad los postores efectivamente ya en la etapa del proceso de selección, una vez esté convocado, tienen la oportunidad de elevar consultas y observaciones. ¿Qué pasa si una de estas está vinculada directamente al requerimiento o al factor de calificación que fue definido por el área usuaria? El comité trasladará, pero también en forma conjunta, elaborarán la respuesta para el postor porque ésta debe ajustarse a los lineamientos que ha establecido la ley y el reglamento. Y eso tiene que ver con que tú hayas acreditado desde tu estudio de mercado que para ese requerimiento existía pluralidad de postores. Ok. Y hablando de observaciones, ya aterrizando un poco en el proceso de selección, hay observaciones que tú bien has señalado que la lógica es que los postores eliminen ciertos direccionamientos, ciertas barreras o ciertos candados que a veces ponen las entidades para dirigir a determinado postor que se le adjudique la buena pro. Pero hemos visto en algunos comentarios que nos indican que ahora se va a poner una tasa a la elevación de la observación. O sea, para ponernos en contexto, el postor puede observar las bases. El comité de selección tiene dos salidas: acogerlas o no acoger esa observación. Y si no te la acoge, tendrías la opción de solicitar la elevación del pliego de absolución de observaciones. Y esto iría a la dirección de riesgos del OCE. Ahora, actualmente es gratis, si no me equivoco, pero ahora se ha hablado de una tasa. ¿Cuáles son tus apreciaciones sobre ese punto? Mira, este es un cambio también que viene respecto de dejar sin efecto algo que se realizó con la 30.5. ¿Qué pasó? Efectivamente, ¿cuál es el core del negocio del organismo supervisorio? La mejor forma de llegar y corregir cualquier observación o irregularidad o transgresión a la normativa es desde el pliego de absolución de consultas y observaciones. Con la 30.5 se dijo, no vamos a cobrar por este servicio, pero lamentablemente, y esa sí es una observación que creo que los actores que estamos ahorita en el mercado hemos observado, de que determinar cuánto va a costar, ya no solamente el acceso a poder elevar el pliego a OCE, sino el costo mismo, cómo se va a estimar el costo respecto de esta tasa que va a ser incluida en el TUPA de OCE, que tengamos que pagar para que sea el organismo supervisor el que
verifique las reglas del proceso de selección, no solamente aquellas consultas y observaciones, sino verifique integralmente la legalidad de las bases. Es una revisión integral que realiza el proceso y luego de ello procede la integración de la norma. ¿Por qué es preocupante? Porque cuando se hizo esta misma estimación de costos para la solicitud de consultas que la atiende la Dirección Técnica Normativa, actualmente se estimó que el privado, para solicitar una consulta, el OCE tiene que pagar 900 soles. ¿Y por qué se estimó ese monto? Porque PCM estableció una metodología para determinar cuáles son los costos de los procedimientos administrativos. Y esta metodología sigue ciertas reglas que determinaron que dependiendo de la cantidad de personas que tengan asignada esta función y de la escala remunerativa que tengan y la cantidad de horas que involucren a esta revisión, se estimó una tarifa. Para la opinión cuesta actualmente 900 soles para los privados. Y en ese momento se estimó en ese estudio que para el pronunciamiento era más o menos 860 soles. Por eso es que se decidió que no se incorporaría dentro del TUPA y que el procedimiento iba a ser gratuito. Ahora que se tenga que estimar, lo que esto va a generar justamente es que el privado tenga una limitación para que su revisión o la observación que no haya sido acogida sea atendida por la Dirección de Gestión de Riesgos. Y estamos corriendo un peligro ahí, porque los pronunciamientos lo que buscan es blindar de legalidad a bases que finalmente son las que van a ser las reglas definitivas del proceso de selección. Y ponerle una tasa, porque yo recuerdo que en la anterior ley de contrataciones, la tasa para elevar uno tenía que pagar cerca a casi 400 soles, no importaba si era obras, servicios, bienes, y ahora uno está a la espera del TUPA para que diga cuánto se debe pagar o en qué grado se va a medir, ¿no? Porque uno puede tener un concurso público de 1 millón y en otro caso puedes tener una licitación de 20 a 50 millones de soles, ¿no? ¿Cómo vas a cobrar la misma tasa? Va a haber grados, porcentajes tal vez, pero hay otro sector que se pregunta, ese simple hecho de ponerle una tasa a esta elevación no vulneraría el tema de acceso a la justicia, el tema de no sería una barrera tal vez burocrática, tal vez para los postores. Lo que se ha buscado es que se restrinja de alguna forma las elevaciones malintencionadas que no tenían aspecto de fondo. ¿Ya? A veces buscamos una solución integral, nunca se puede lograr, pero creo que la que han encontrado más bien lo que va a limitar justamente es que no se pueda revisar a pedido de parte, porque recordemos que la Dirección de Gestión de Riesgos tiene acciones de supervisión de oficio, pero la elevación de pronunciamientos a pedido de parte, cuando tú expresamente señalas cuál es el tipo de transgresión a la norma, al poner una tasa, los micro y pequeños empresarios que participan en procesos por encima de las 8 UITs van a pagar la misma tasa que pagaría un ejecutor o consultor de obra. Y si tú me dices que limita, efectivamente limita. ¿Habría otro mecanismo? La norma ya establecía un mecanismo para sancionar a aquellos postores que presentaran pronunciamientos malintencionados o que no tuvieran algunas actividades de fondo. Sin embargo, parece que ese mecanismo nunca se ha activado a pesar de que todavía está vigente en la norma para que sea sancionado por el tribunal, y han optado por, dependiendo de la cantidad seguramente de pronunciamientos que atiende OCE mensualmente, por establecer una tasa que pueda permitir asumir la carga que se ha incrementado. Claro, porque si hay algún estudio tal vez, o no lo hay, de la Dirección de Gestión de Riesgos donde diga, bueno, sí, hemos visto de tantas elevaciones que nos han enviado el 2019 y efectivamente uno cuando asesora a los postores y el postor hace una observación, una pregunta simple o algo de sentido común a un extremo de algunas bases y el comité se limita a decir no te acojo, no te dice la motivación, simplemente te dice no te acojo, un poco más y pone no te acojo porque se me da la... Entonces, ¿qué hacemos contra eso? Y uno espera que en un pronunciamiento se enmiende o se corrija, o sea el OCE que diga esto debe ser así, así. Pero en algunos casos el OCE
cuando le dice, bueno, este requisito que si bien restringe la pluralidad de participaciones, lo ha pedido el área usuaria y contra eso no podemos hacer nosotros tampoco nada. ¿Qué pasa en esos casos? Porque uno dice, ¿y quién debe hacer eso, no? ¿Qué pasa con esos términos? Respecto a lo del estudio, se hizo un estudio en el año 2015, cuando se hizo la modificación de la 30215, para saber justamente cuáles eran los pronunciamientos que definitivamente no tenían ningún tipo de transmisión o observación y que se realizaban malintencionadamente. Más o menos se detectó que era alrededor del 18%. En esa época, actualmente no hay ningún estudio publicado. No sabemos si ese, al momento de liberar el pronunciamiento de algún pago administrativo o una tasa administrativa, obviamente esta cantidad o este porcentaje se haya elevado. No existe actualmente, no está colgado en la página web, en todo caso el estudio. Eso para atender tu primera pregunta. Y respecto a que si efectivamente obtenemos o no una absolución respecto de nuestros cuestionamientos o observaciones por el direccionamiento, lo que pasa es que la norma establece que quien es el responsable de determinar qué es lo que necesita, o sea, el requerimiento, entiéndase, es el área usuario. A menos que la vulneración sea tal que tú me estás diciendo que quieres esto con características específicas y que no hayas acreditado que efectivamente ese producto lo pueden abastecer muchos proveedores, pluralidad en el estudio de mercado, en el resumen ejecutivo, en ese momento podré decir, susténtame a mi entidad, al OCE, susténtale que efectivamente el requerimiento ha cumplido con las características que establece la norma y esencialmente con los principios, libertad de concurrencia, libertad de competencia, porque el mercado me ofrece para ese tipo de bien o suministro de servicios varias posibilidades de postores, pero de ninguna forma podría el OCE modificar el requerimiento. Entonces, quizás la observación tenga que ir destinada a probarle al OCE que ese tipo de requerimiento no cumple con los principios de la norma ni con las exigencias que establecía un buen estudio de mercado. Correcto. Y cambiando un poco de tema, ¿qué pasa con los concursos oferta? Creo que ahora ya no será solo para el sistema de suma alzada. ¿Cuáles las modificaciones sobre este punto? Este nuevo reglamento también nos ha traído una novedad respecto del concurso oferta. Concurso oferta que rompe el esquema tradicional de solo ejecutor, claro, porque es para obras específicamente, sino que tú también te encargas de elaborar el expediente técnico. Ambos entregables, expediente técnico y ejecución de obra. ¿Qué nos ha traído la modificación? Que ya no limita que solamente se puedan convocar por las entidades de concurso oferta bajo el sistema suma alzada. ¿Y por qué? Porque la realidad nos ha demostrado que el sistema suma alzada está específicamente dirigido cuando la entidad conoce claramente cuáles son las dimensiones, cualidades y características. En obras podemos asegurar que efectivamente estamos seguros de que no va a haber ninguna partida extraordinaria que encontremos en un país como el nuestro, o que no se requiera realizar algún otro tipo con los cambios que realizan las normas técnicas respecto de infraestructura. Entonces creo que lo que ha hecho la norma es acoger lo que se viene dando actualmente en la realidad. Discutimos mucho respecto de que por qué en suma alzada no pueden haber adicionales o modificaciones al contrato, porque el adicional es una modificación al contrato. Pero en una obra de gran envergadura y dependiendo de que no conozco exactamente con exactitud o mayor precisión qué es lo que se va a desarrollar en la misma, no conviene mejor salir a concurso oferta con precios unitarios para que el Estado pague efectivamente lo que se ejecuta. Lo que ha venido pasando, y existen opiniones de OCE al respecto, es que en suma alzada yo puedo haber estimado una cantidad de metros o de metraje para ejecución y termina en este caso ya proveedor contratista, encontrando que las dimensiones establecidas superan aquellas que se hubieran estimado en el expediente técnico. O, peor aún, que se hayan estimado cierta cantidad de metros y finalmente en la ejecución se ejecutan solamente el 30%. Y suma alzada significa que yo tengo que pagar lo que oferté en suma alzada, no lo que realmente ejecuté, a pesar de que las valorizaciones me señalan que yo reporto por ejecución. Entonces creo que esto lo que ha traído es a adecuar la norma a las situaciones que se vienen viviendo y que vienen recogiendo de experiencias OCE respecto a la ejecución de obras.
Perfecto. Y en ese sentido, ¿cómo se va a aterrizar la ejecución del contrato? ¿Se podrá individualizar la responsabilidad en el contrato para la ejecución del mismo? Ese es un buen punto porque nosotros sabemos que desde las normas anteriores, entiéndase 30.5, 10.17 en su momento, solamente se podía individualizar la responsabilidad de los consorciados en la promesa formal de consorcio y luego en el contrato de consorcio, pero lo que no se establecía era que ese tipo de responsabilidades en las que yo asumía o como yo me presentaba como postor podían incorporarse también para la ejecución del contrato. Y esta es una incorporación que ayuda mucho a que solidariamente tengamos que asumir responsabilidades en la ejecución a las que no me comprometí al momento de que presenté mi oferta. De alguna forma sincera la posición respecto a los consorciados, respecto de cuál es mi especialidad y qué responsabilidad debo asumir individualmente respecto de la ejecución misma. Lo que sí establece la norma es que esta individualización de responsabilidad tiene que establecerse en el contrato que se firme con la entidad, no en tu contrato de consorcio. Adicionalmente en el contrato que firme yo consorcio con la entidad a la que yo me he adjudicado el proyecto. Es decir, si en el contrato de consorcio y también en el contrato que uno celebre con la entidad, uno de las empresas consorciadas únicamente indica mis responsabilidades, labores administrativas, facturación, también debería ser responsable solidario si es que la obra pues tiene, o la ejecución del contrato tiene algún déficit, sanción. Ahí, por ejemplo, creo que podría centrarse en un caso muy práctico que se viene dando día a día para poder entenderlo mejor. Yo me comprometo a proporcionar el plantel técnico y toda la documentación vinculada al plantel técnico que se oferta para la ejecución de la obra. Así presento mi promesa formal de consorcio, ¿no es cierto? Y en el contrato, cuando ya me adjudico el proceso, puedo establecer que toda la documentación vinculada al plantel técnico que se presentó, porque recordemos que las ofertas pasan un proceso de fiscalización posterior de la veracidad de la información. Y la mayor cantidad de sanciones tiene que ver con documentación inexacta o falsa vinculada al plantel técnico. Si yo me comprometí en la promesa formal de consorcio durante el proceso de elección que proporcionaba el plantel técnico por el consorcio, pero en mi responsabilidad, ¿por qué no también individualizar en un posible proceso de fiscalización posterior en la ejecución misma del contrato? Claramente nos permite ahora la norma hacer esa diferencia y no solidariamente en ejecución del contrato asumir la responsabilidad respecto a la documentación que se presenta para acreditar el plantel técnico ofertado. Perfecto, y ya que hablamos de ejecución de contrato, se ha visto informes de la Contraloría, también modificaciones que la Contraloría ha solicitado sobre que los arbitrajes paralizan las obras. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué novedades nos trae estas modificaciones sobre el tema de arbitraje? Sí. Ahí los que nos desempeñamos en esta materia, en este método de solución de controversias en el día a día, sabemos que no necesariamente el arbitraje es el que suspende o paraliza la ejecución de las obligaciones de las partes dentro de un contrato, entiéndase contratista, Estado. ¿Qué es lo que pasa? No necesariamente es el arbitraje el que paraliza, hay circunstancias vinculadas a las obligaciones que finalmente permiten a la entidad o al contratista paralizar la ejecución de sus obligaciones. Como por ejemplo, ¿cuáles? La norma antes establecía que solamente las obras podían establecer la suspensión de la ejecución. Este reglamento ha traído la posibilidad de que bienes y servicios, en contratos de bienes y servicios, también se pueda pactar la suspensión. ¿Y en qué situaciones en ejecución de obras se puede suspender la obra? No por arbitraje. Por ejemplo, te doy un ejemplo claro, es la norma establecida en el reglamento modificado que con 3 valorizaciones consecutivas pendientes de pago al contratista, el contratista tiene derecho a solicitar la suspensión de la ejecución de la obra. Pero la norma ha sido clara al establecer que esta suspensión se da después de que el contratista le solicita a la entidad pagar al menos una valorización dentro de las 3 consecutivas para no suspender la ejecución. Si no la paga, se suspende. Y también hay un pie de página que señala que el arbitraje, el inicio del arbitraje, no suspende la ejecución de las obligaciones. Por lo tanto,
no es el arbitraje, el mecanismo de solución de controversias denominado arbitraje, el que suspende o el que en efecto está paralizando la ejecución de las prestaciones, sean bienes, servicios o ejecución de obras, sino los mismos incumplimientos que se pueden generar en la ejecución por parte del contratista o, como te comentaba, el tema de la valorización por la entidad. Y solamente, bueno, hemos visto el arbitraje como un mecanismo de solución de controversias, pero ahora recientemente se está incorporando y se está promoviendo cada vez más la Junta de Resolución de Disputas. ¿Qué alcances se tiene en este nuevo decreto supremo? La Junta de Resolución de Disputas es un nuevo mecanismo de solución de controversias que se implementa con la 30225, pero que es obligatorio a partir de enero de este año, justamente por la modificación que se da con el Decreto Legislativo 1444. ¿Por qué? Cuando se incorpora como un mecanismo alternativo, no se estableció la obligatoriedad. Significa que dependía de cada entidad incorporarlo dentro de sus contratos. Se hizo un estudio y se revisó de que no se estaba incorporando este mecanismo, entonces se decidió volverlo obligatorio, así como se ha vuelto obligatorio el arbitraje hace más de 22 años. ¿Qué es lo que nos va a permitir? Obligatorio para obras iguales o superiores a los 20 millones de soles. ¿Por qué? Porque son de alta especialidad, son de gran envergadura y amerita el costo que se asume a través de este nuevo mecanismo que exista una junta de adjudicadores especialmente establecida para acompañar la ejecución misma de la obra. Y nos va a traer seguramente muchas nuevas experiencias, porque lo que se ha decidido es que esta junta esté conformada por ingenieros y arquitectos que vean el tema técnico in situ día a día. Este mecanismo de solución de controversias ya se implementó hace mucho tiempo en concesiones, pero la mayor experiencia y rica experiencia que tenemos es la que se ha generado en los Juegos Panamericanos. ¿Por qué? Porque en el mismo momento de que se genera la posible controversia técnica, la Junta brinda una solución que no es como una recomendación, sino es una decisión que asume la Junta para solucionar el problema en ese momento, sin paralizar la ejecución de la obra, y permite que al final de concluida la ejecución misma, recién aquello en lo que yo cuestioné la decisión pueda llevarse a arbitraje. Pero no significa que durante la ejecución misma tenga que paralizar, sino lo que tengo que hacer es acatar la decisión de la Junta de Resolución de Disputas. ¿Qué es lo que nos permite? Ejecutar los proyectos en forma oportuna, que evalúes con un costo-beneficio si efectivamente vale la pena o no cuestionar aquella decisión en arbitraje con posterioridad a la finalización de la ejecución, y que, si bien es cierto, los mayores cuestionamientos están respecto del costo que se va a asumir, pensemos qué costo social estamos asumiendo por obras inconclusas, paralizadas y finalmente que terminan pagándose en arbitraje a pesar de que la obra no se ejecutó realmente. Bien. La pregunta que siempre está pendiente, ¿por qué en estos últimos años se han modificado varias veces la ley de contrataciones, o cuando entra un gobierno hay una nueva ley de contrataciones? ¿A qué se debe eso? Esa es una pregunta que todos nos llevaremos seguramente porque va a seguir ocurriendo. Lo que ha sucedido en estos últimos 5 años es un caso sui generis, pero también sui generis porque las normas se establecen de acuerdo a las políticas públicas que establece el Ejecutivo. Y en este caso, ¿cuántos gobiernos hemos tenido en los últimos 5 años? El gobierno saliente del presidente Humala, del expresidente Humala, Pedro Pablo Kuczynski, también que ha sido nuestro expresidente, y ahora Martín Vizcarra. En esos 3 gobiernos han dado 3 modificaciones: la 30225, el 1341 con el expresidente Kuczynski y el 1444 con el gobierno actual del presidente Martín Vizcarra. Cada una de esas modificaciones en la ley misma ha significado modificaciones en el reglamento, y el impacto es mucho mayor, porque si hacemos una evaluación integral de los cambios, la mayoría han sido retroceder en el 1444 aquello que se modificó en el 1341 para volver a la experiencia inicial, que fue la 30225. Y tú me dirás, ¿por qué volver a la experiencia inicial? Porque lo cierto es que la 30225 llevó 2 años de preparación. Para esa modificación integral se utilizaron inicialmente como insumos las mejores prácticas que OCDE recomendó al Estado peruano respecto de aquellas prácticas que ya venían funcionando
en países que pertenecen a esa organización, y para esa modificación integral se invitó a todos los actores que estaban involucrados en ese momento en la contratación pública. Entiéndase, no solamente Estado, no solamente los ministerios, los principales, sino los privados, las asociaciones civiles, los gremios. Todos participaron en esa modificación. Algunas recomendaciones no pudieron acogerse integralmente, pero se vio lo que se estaba dando en el día a día para hacer esa reforma. Luego han venido, con los cambios políticos, nuevas decisiones de orientación respecto a la economía del país, porque no podemos dejar de apreciar de que las políticas económicas no necesariamente van de la mano con las políticas técnicas de supervisión que tiene a cargo el OCE o aquellas de control que tiene a cargo la Contraloría. Entonces, si me dices, ¿qué pasó? El primer escenario podría ser los cambios políticos que hemos tenido en el Estado peruano desde el 2015 en adelante, que son los que han impulsado en gran medida los cambios normativos, y que estos van a seguir. Seguramente nos encontraremos con el próximo gobierno para discutir una nueva modificación seguramente, porque también tenemos que darnos cuenta que las modificaciones normativas obedecen a que hay un estudio o experiencia que nos dicen que quizás tenemos que todavía realizar ajustes. Y uno de estos ajustes importantes que creo que nos va a traer muchos beneficios justamente es la inclusión de la Junta de Resolución de Disputas como mecanismo de solución de controversias. Así que no le tengamos miedo a los cambios, son oportunidades. Perfecto. Y seguramente van a haber más modificaciones, más eventos creo sobre estas recientes modificaciones a la ley. Y bueno, te agradezco, Ana Cristina, por el valioso tiempo y la oportunidad para conversar y comentarnos tus experiencias. Queridos amigos, los invito a que se suscriban en nuestro canal de YouTube CAE, donde pueden encontrar también esta entrevista y las entrevistas y eventos que hemos publicado en nuestro canal. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Jorge. Gracias a ustedes.